Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, anda a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, hoy día estamos recordando la pasión, la muerte de Jesús en la cruz. El día viernes es el día del Vía Crucis, y es tan importante tomar en cuenta el sentido que tiene la cruz para Jesús. La cruz no fue un tropiezo en la vida, no fue un fracaso circunstancial que le tocó sufrir, tampoco es que simplemente se pusieron de acuerdo algunas personas que odiaban a Jesús y lo hicieron morir, sino que la cruz era un paso que él debía dar libremente, que estaba pensado desde toda la eternidad, y podríamos decir incluso que es tal vez la muestra más grande del amor de Dios, porque Jesús mismo dice: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y nosotros, que éramos enemigos, toda la humanidad era enemiga de Dios por el pecado, entonces Jesús nos miró con amor, y el Padre también. Por eso dice la Escritura que el Padre envió a su Hijo con todo el dolor, pero la misericordia infinita de su corazón, para que muriera en la cruz para salvarnos. Entonces ese es el motivo de que la cruz en realidad no es un signo de derrota, sino que es la gran victoria del amor, es la entrega, la ofrenda de este Cristo que es el esposo divino de la Iglesia, que todos somos todos nosotros, y que Él fecunda con su sangre y que la purifica también con su sangre, la renueva para que sea realmente su esposa, para que sea realmente el pueblo santo del buen pastor. Entonces, unirnos a la cruz de Cristo es realmente el camino más indicado que tenemos. Esa es la lógica del Evangelio, totalmente distinta del triunfo o del pensamiento de éxito del mundo, ¿no? Que quiere evitar el sufrimiento a como dé lugar, que busca el triunfo, ¿no es cierto?, la victoria humana, el prestigio ante los demás, y ojalá evitar cualquier situación que lo pueda a uno titular de fracasado, ¿no? Entonces, ¿puede haber alguien más fracasado que Jesús cuando lo miramos en la cruz? No, difícilmente, ¿no? Desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino es la mayor victoria
que existe, porque Él logró vencerse a sí mismo y entregar su cuerpo, entregar su vida en rescate por la nuestra. Se entregó como cordero inmolado, se ofreció para salvar al mundo. Y esto entonces, queridos hermanos, es no solo un ejemplo para nosotros, sino también es un llamado a que entendamos en esta Cuaresma por qué la cruz es ese lugar de encuentro con Jesús. Porque en la cruz también nosotros estamos llamados a morir a nosotros mismos, pero para dar origen a una nueva vida, la vida de hijos de Dios, la vida de santidad. Y el Evangelio que hoy escuchamos precisamente apunta en esa dirección, y es la única manera de entenderlo, ¿no? Porque siempre cuando tenemos que practicar la justicia, pensamos humanamente, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dijo que esa justicia no es suficiente para salvarse, para entrar en la dinámica del reino. Entonces está el mandamiento de Dios que hay que ver, ¿no? No matarás, no matarás. Es un mandamiento absoluto. La vida humana hay que defenderla siempre. Bueno, dice el Catecismo de la Iglesia que hay una sola manera de buscar una excepción aquí, que es la legítima defensa. Por ejemplo, el pueblo de Ucrania ahora se está defendiendo legítimamente de los invasores, y entonces devuelve, ¿no es cierto?, como reacción una defensa a ese acto de guerra que hacen los rusos. Entonces, en ese caso no es pecado, ¿cierto?, pero sí es pecado la crueldad en la manera como se realiza la guerra. Pero hay que evitar lo más posible matar a otro ser humano. Fuera del tema de la guerra en legítima defensa, o la legítima defensa de una persona, ¿no?, que está, por ejemplo, en su casa y que tiene que defender a sus hijos, a su mujer, ¿no es cierto?, a su esposo, a sus hijos también puede ser, y tiene que defenderse, ¿no? Y sin querer mata a la persona que lo está agrediendo, que quiere matar a todos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la moral de la Iglesia Católica dice que eso está permitido, es legítimo defenderse y buscar, ¿no es cierto?, la muerte del agresor, pero no directamente, sino como legítima defensa. Fuera de ese caso, nunca está permitido matar a otro ser humano. Entonces, el crimen más terrible que existe en este momento en el mundo, desde el punto de vista de la forma, es decir, de la cualidad y también de la cantidad, porque es un verdadero holocausto de seres humanos gigante, inmenso, es el aborto. El aborto que hoy se practica día a día. El otro día entré a un portal que hay en internet que es impresionante, que va mostrando cada cuánto tiempo se produce un aborto en el mundo. Y en menos de un segundo se van dando varios abortos. Impresionante, en cualquier lugar de la tierra. Y cada uno de esos es un grito que clama al cielo de dolor, de espanto, que los ángeles, los santos en el paraíso y sobre todo la Santísima Trinidad y nuestra Madre Santísima no entienden cómo podemos ser tan crueles los seres humanos de permitir que haya el aborto, la muerte de los niños en el vientre de sus madres, una muerte provocada. Eso va directamente contra este quinto mandamiento: no matarás. Tampoco es permitido a los ojos de Dios el pecado de la eutanasia, es decir, buscar morir antes de tiempo para evitar sufrimientos, por ejemplo. Bueno, pero Jesús dice que eso todavía es muy poco para salvarse. No basta con no matar al prójimo. De hecho, hay gente que dice eso: ¿para qué me voy a confesar si yo soy bueno? Yo no mato y no robo. Entonces soy una persona buena, no necesito confesarme. Y Jesús dice que uno puede pecar de muchas maneras en este mandamiento, ¿no?, que es el quinto. Por ejemplo, dice Jesús, basta que yo insulte a alguien y estoy pecando contra el quinto mandamiento. Basta que yo entre en una discusión un poquito acalorada y ofenda a alguien y entonces lo maldiga. ¿Qué pasa si yo maldigo a otra persona? Le deseo el mal.
dice Jesús que ese es un pecado mortal, merece el infierno, merece la condenación eterna. Entonces, vean, queridos hermanos, cómo es delicado el tema del amor para Jesús, ¿no? Porque matar a otra persona va directamente contra el pecado de la caridad, del amor, y es un pecado de odio. El odio mezclado con la venganza, con la rabia, con el rencor, con el resentimiento, se junta todo eso y entonces uno mata al prójimo. ¿Ya? Es impresionante, pero lo que dice Jesús aquí nos sube mucho más la vara de la vida cristiana. No basta que yo no tome, mejor dicho, una pistola y mate a alguien. No, eso no es lo que está diciendo Jesús. Hay que cuidar nuestros pensamientos, nuestros deseos, ¿cierto? Cuando uno se confiesa, dice, he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces uno puede matar a otro por obra, pero lo puede matar también por pensamiento. Cuando yo le deseo el mal a alguien, o digo, ¿cómo me cae mal esa persona? Ojalá le vaya mal. ¿Cómo lo odio? Entonces, si yo alimento esa rabia, ese odio, estoy matando al prójimo. Y entonces también me hago culpable, ¿no es cierto?, de un pecado que me puede llevar a la condenación. Es un pecado mortal. Entonces ustedes dirán, yo también lo pienso, es difícil esto. ¿Cómo se puede vivir este mandamiento de nunca odiar a nadie, ni siquiera en el pensamiento, ni siquiera insultando a nadie, y ojalá también cuidando nuestro lenguaje? Porque a veces en la manera en que hablamos nosotros, con garabatos, por ejemplo, con ofensas, insultos, estamos haciendo daño al prójimo, ¿no? Y esto lo aprendemos desde niñitos. Ya los niños pequeños en el colegio hacen bullying y hacen sentirse mal a otros con sobrenombres, con ofensas, a veces muy sutiles, que donde todos se ríen de uno que está más débil por algún motivo. Es una manera también de matar al prójimo. Entonces, ¿cómo se puede entender esto, queridos hermanos? La única forma de aceptar este mandamiento que Jesús nos coloca es amando la cruz. Es decir, yo acepto la cruz de Jesús y estoy dispuesto a dar mi vida antes de ofender a mi hermano, antes de desearle la muerte, antes de quitarle la vida. Yo estoy dispuesto a entregar mi sangre junto con Jesús en la cruz. Para eso debemos estar muy enamorados de Jesús. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y creer que lo que Jesús dice en su Santo Evangelio es la verdad, que esta puerta estrecha, este camino angosto que lleva a la salvación, pasa necesariamente por la cruz. Y la cruz muchas veces va a hacer reprimir ese deseo malo que tengo de hacerle daño a mi prójimo. Incluso el deseo del pensamiento, ¿no es cierto? En el pensamiento odiar, maldecir o desearle mal a alguien. Incluso eso hay que evitarlo. El insulto, la maldición, etc. Solamente buscando la cruz, insisto, de Jesús, podremos llegar a ese nivel. Y para eso es la Cuaresma, para que en la oración, en las buenas obras, en la lectura de la palabra, en el estar permanentemente con Cristo, meditando su enseñanza, contemplándolo en el Santísimo Sacramento, en los misterios del Rosario, poco a poco el Espíritu Santo vaya transformando ese corazón duro que tenemos, que tan fácilmente odia, por un corazón generoso, bondadoso, manso, humilde, capaz de perdonar, capaz de acoger, bendecir a los enemigos y orar por ellos cuando nos hacen daño, y perdonar siempre, siempre, como Jesús, como Dios, nos perdona a nosotros.